Buenos días, muchísimas gracias por estar acá. Abrimos, o mejor dicho, cerramos las actividades del segundo semestre 2020, del primer semestre 2024 de la maestría en investigación social, para estar acompañados directamente con el director de la Facultad de Psicología, el doctor José Tobar, aunque es González Tobar, dicen que es Tobar, y con la coordinadora de posgrado, la actual coordinadora, la doctora Bárbara, quien está aquí a mi derecha, y como bien saben, nuestra invitada para este ejercicio es la doctora Iris Monroy, quienes han tenido ya la oportunidad de tomar alguna asignatura con ella. Como bien saben, el proceso es el siguiente: la maestría abre y cierra semestre con conferencias magistrales, una es de casa y otra es invitado externo. En esta oportunidad se abrió con el doctor, el psicólogo de psicología social que invitaste, Iris. ¿Cómo se llama el doctor? Bueno, tuvimos el presidente de Miguel Sánchez Navarro. El presidente de la Asociación de Psicología Social, de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, que estuvo iniciando con Manuel González, iniciando el semestre. Y para este cierre pues tenemos a la doctora Iris Monroy, que es parte del núcleo académico de la maestría de investigación social. La maestría de investigación social tiene 3 generaciones y la 4ª generación la estaremos hoy día entrevistando para hacer todo el proceso de captación, por lo cual hoy nos van a acompañar el núcleo académico en 2 actividades. La primera, que es la conferencia con la doctora, y la segunda va a ser el coloquio, que arrancaría a partir de las 11:30 de la mañana, como es de costumbre, en la sala 10 de posgrado de aquí, este mismo edificio. Una vez vamos a reiterar, como reiteramos en su momento, lo vamos a decir hoy, el apoyo de la Facultad de Jurisprudencia. No diré yo que es el apoyo, es el compromiso por ser directamente la sede de la maestría de investigación social, y aquí convergemos doctores de varias facultades y centros de investigación de la universidad que le damos forma al programa. Y como le decía el doctor Tobar el día pasado, la doctora Iris Monroy es la única psicóloga de la facultad que está dentro del núcleo académico del programa. Bueno, yo le doy el derecho de la voz al doctor Tobar, quien es el director de la facultad, para que la bienvenida, y luego le dará la semblanza a la doctora Bárbara para dar inicio a la conferencia. Muchas gracias, doctor Centeno. Bueno, muchachos, pues bienvenidos. Lo comentaba en una reunión que tuve con todos los integrantes del núcleo académico, que realmente conozco el proyecto de la maestría de investigación social desde el inicio, desde que comenzó la planeación. Me tocó estar incluso asesorando algunas partes del diseño curricular. Es un proyecto que se ha estado trabajando desde cero. Aquí los integrantes pues originales, ¿no? Principalmente aquí el doctor Centeno y la doctora Iris, que desde un inicio empezaron a levantar este programa con una idea en común que tenía que ver con el análisis precisamente de todos esos fenómenos sociales que son de relevancia ahorita. Y en el norte del país pues sabemos que interactúan múltiples variables que son de mucho interés para la investigación, y que precisamente el gran valor que tiene el programa pues es este enfoque multidisciplinario y la convergencia que tienen diversas disciplinas, desde la psicología, desde el área sociológica, del trabajo social en algunos casos, la parte de derecho, comunicación, y con el doctor Sadi también, como se olvida. Entonces, realmente es un programa que tiene para mucho en cuanto a crecimiento y desarrollo, y esperemos que en los próximos años pues, se llegue ese proceso de consolidación. Poco a poco ha ido creciendo en cuanto a la matrícula, a la aceptación que ha tenido el programa, y pues como dicen, ya vamos en la 4ª generación, que esperemos que pueda dar muchos frutos para el programa. Sabemos todos los retos que hay ahorita en cuanto a la asignación de becas y al acceso al financiamiento, pero bueno, estamos luchando, y precisamente queremos que la misma maestría en investigación social pues se sientan acogidos, no solamente por la Facultad de Psicología, sino por las facultades con las cuales tenemos los convenios,
y sepan que bueno, cuentan con el apoyo institucional, sobre todo para las gestiones que ustedes necesiten para cumplir los objetivos de sus proyectos. Entonces, y me da mucho gusto, estos coloquios también son de gran valor, también porque permiten que ustedes puedan confrontar lo que ustedes están haciendo con sus directores de tesis, que ahí a lo mejor los tienen ahí cobijaditos y cuidados en la burbuja, y luego al momento en que ustedes confrontan con otros investigadores, pues ahí es donde vamos a darnos de golpes en la pared, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esto, que aprendan a cómo ustedes argumentar y a defender sus proyectos, que más allá del contexto académico, en algún momento a lo mejor les va a tocar defenderlo, a lo mejor frente a un comité en el cual pues, les va a financiar económicamente sus proyectos, o del cual van a depender laboralmente. Entonces, por eso también la importancia de realizar estos coloquios semestre tras semestre, y bueno, pues darles la bienvenida y esperamos que sea de gran provecho, de mucho éxito, y que aprendan precisamente de las críticas que les hagan los diversos comités a sus trabajos. Entonces, bienvenidos, y vamos a dar lectura a la semblanza de la doctora Iris. Gracias, doctor José, gracias, doctor Centeno, y muchas gracias a nuestra invitada, que también es de casa, pero también es invitada. Ustedes ya la conocen, es la doctora Iris Rubí Monroy Velasco. Ella es profesora titular de tiempo completo de nuestra facultad, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, licenciada en Psicología y maestra en Psicología Clínica, ambas por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un doctorado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó una estancia realizó una especialidad en Migración Internacional en el Colegio de Frontera Norte. Se encuentra actualmente haciendo su estancia postdoctoral, justamente también con este mismo tema, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y cuenta con perfil deseable otorgado por PRODE. Es líder del cuerpo académico Procesos Psicosociales, Cultura y Cognición, y sus líneas de investigación sobre identidades, juventudes y migración. Ha realizado estancias de investigación en la Autónoma del Estado de México, de University Texas de Rio Grande Valley, Universidad de Colima, en la UNAM, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pertenece a los fabulosos núcleos académicos de la maestría en Psicología Clínica y la maestría en Investigación Social. Tiene publicaciones de artículos, capítulos de libros en sus líneas de investigación. Es directora de tesis de varios de los que están aquí, de grado y posgrado, y es miembro de la red de Psicología Social de la Cátedra Sicumex y de la red COIN. Bienvenida, doctora Iris Monroy, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el recibimiento y muchas gracias por la presentación y por la asistencia. Bueno, pues nuevamente buenos días para todas y todos. Realmente mi corazón está muy gustoso de estar aquí, y hasta mis emociones se me remueven, ¿no? Porque esta es una institución que me ha dado cobijo, ¿no? Desde hace casi 10 años, y por la cual empecé a estudiar migración, que ya les contaré en un ratito más. He titulado esta presentación La migración entre el abismo y sus encrucijadas, y platicaba con Luis y Centeno, y ya después que lo definía así dije, está como muy telenovelesco, pero bueno, no es tan así. Esta cosita de repente se va, pero vaya, lo que he preparado para el día de hoy tiene que ver con una cuestión acerca de la parte de la historia evolutiva, de algunas anécdotas de religión, o bueno, más bien escritos sobre religión, especie y la migración, algunas cifras, después conceptualizaciones, y de ahí nos vamos a las encrucijadas y a los abismos, y para qué llamarles de esta manera. Y después les voy a hablar sobre el proyecto que estoy desarrollando, que aún no termino, y sobre cuestiones y problemáticas y retos
que tenemos en relación ahí. Y para empezar quisiera hablar sobre esta cuestión de la migración. No es algo nuevo, o sea, no es algo que uno dice, ay, las caravanas migrantes en 2015, 2018, no, o sea, la migración, así se formó, así se fundó el mundo, a través de las migraciones. Y en las migraciones propiamente, África y Asia, lo que tenemos registrado es que de alguna manera era de donde se partía, ¿no? Y empezaban a andar caminando y demás, y entonces llegaban lo que nosotros conocíamos como esta cuestión de ser nómada, y después ya se empezó como esta cuestión de ser sedentario, ¿no? Entonces realmente esto no es algo reciente, nuevo, ni mucho menos. La Biblia habla de episodios específicos sobre migraciones. Tengo ahí, les pongo aquí algunas relatos, pero también situaciones, ¿no? De Caín, de Yahvé, de Abraham, del pueblo de Israel cuando salió, ¿no? Que salieron de manera forzada y que de alguna manera están presentes. Y también otro ejemplo de migraciones son las que conocemos de las especies, ¿no? Son migraciones que sirven específicamente para que las especies puedan sobrevivir, ¿no? O sea, y que no es algo ajeno o desconocido para cuando estamos hablando de los seres humanos, ¿sí? Y les pongo también aquí algunos ejemplos de la mariposa monarca, de algunas tortugas, de las ballenas, en donde estos macrosistemas o sea, todo lo que se vive ahí se relaciona entre sí, y de esta manera cuando algo hace falta en la naturaleza, pues entonces se reemplaza, ¿sí? Y eso suena duro, pero es real, ¿no? Y en la parte social también creo que hacemos estas cuestiones. Entonces, para iniciar, vamos a ver algunas cifras sobre migración, y pongo aquí muy puntual que son cifras que reporta el Estado. Entonces, en México, de manera irregular, en 2023 y 2024 se presentaron alrededor, en relación a los canalizados y a los presentados, 7,000 y fracción, ¿no? de personas en 2023 y en 2024. Lo que llevamos es presentados son 276,000 pesos, de 6,000 pesos, ándale pues. Ya estoy yo ahí batallando con las cifras. 276,000 personas, ¿no? Presentados, y canalizados 83,000 y fracción. Entonces, si ven, esto ha ido en aumento, ¿no? No para, y no creo que pueda detenerse. En el estado de Coahuila, por mes, si vemos en esta gráfica, se presentan algunas cifras, tanto de los canalizados como de los presentados, y estas cifras son de la unidad política migratoria. En relación al Estado de México, si vemos, la cantidad es menor que en Coahuila, y obviamente les presento estas dos cifras porque de alguna manera es en el estado en el que yo he estado trabajando, y también pensemos como en la ubicación donde están ambos estados, ¿no? En la ubicación geográfica. En cuestión de la migración irregular, aquí en Coahuila, o sea, las personas en movilidad que vienen para acá, vienen de estos continentes, o bueno, de estas áreas, de América del Sur y por ende, y de América Central, que son como los países, o sea, los centroamericanos,
que por excelencia que cruzan por nuestro país y que de alguna manera son detenidos, ¿verdad? Lo mismo pasa por el Estado de México, son los lugares, no es que europeos o de Oceanía no haya, también hay, pero son mucho menos, ¿no? Como tal. Entonces, en relación a esto, aquí yo les hago como que esta pregunta que ¿qué hacemos o qué se hace cuando queremos trabajar migración o para poder investigar en relación a la migración? La migración tiene una problemática, bueno, no es una problemática, a lo mejor es una oportunidad importante en relación a que no hay una disciplina afín para poderla abordar. O sea, no es que tú digas, la sociología es la única disciplina que puede trabajar migración, o los demógrafos son los únicos que pueden hacer trabajo con migrantes, ¿no? O los abogados, porque toda esta cuestión de leyes y demás, no hay una disciplina que tú puedas decir es por excelencia la que lleva mano, la primordial, no la hay. Sin embargo, sí existen varias teorías que definen como algunos de los hitos y algunas de las líneas por las cuales se investiga. Y estas teorías tienen todo un rango económico. Ajá. Pero bueno, aquí de manera general, para poder hacer investigación de inmigración tenemos que partir de estas dos posturas que digo, puede ser, hay otros autores, pero estas dos posturas es por lo regular en donde se sitúa la mayor parte de las migraciones, y entonces se dice que si uno quiere hacer migración tiene que mirar primero que nada estas fases, ¿no? Porque cuando vas a migrar hay un momento de preparación en donde la familia, la persona que va a migrar empieza a imaginar qué puede encontrar o no al lugar al que va a ir y qué va a dejar en ese lugar de origen, ¿no? O en el lugar en el que vive actualmente. Y ese momento de preparación muchas veces es el que les ayuda a resistir en el camino. Ajá. El acto migratorio es específicamente el paso, ¿no? el traslado como tal. El asentamiento es el lugar a donde ellos deciden llegar, y la integración ya tiene que ver con una cuestión de asimilación. Pero antes de que se integre hay un proceso de aculturación, ¿no? En donde hay muchos choques en relación a todo lo que hay, ¿no? En el lugar al que llegamos, y entonces eso produce diferentes incluso sintomatologías. Esto desde Tizón García, y desde Cristina Blanco ella dice: debe de haber una comunidad emisora, una comunidad receptora, un migrante individual o colectivo, y dos subprocesos de migración, uno relacionado con la emigración y otro con la inmigración, ¿no? O sea, quiénes son los que se van y quiénes son los que llegan a ese lugar, ¿no? Y también cómo es que llegan. Cuando nosotros nos situamos y nos definimos en esto, entonces ahora necesitamos saber cuál es el tipo de migración. La migración la podemos definir de acuerdo a la edad, la podemos definir de acuerdo al tiempo, ¿no? Puede ser una migración donde vas, trabajas, estás un periodo determinado, regresas. Puede ser de varios años, puede ser indefinido, o de acuerdo al modo de vida, en esta cuestión de querer hacer o tener algo más, ¿no? Y también en relación a las demandas y a las necesidades profesionales, sobre el estatus profesional o una búsqueda de un desarrollo superior, ¿no? Son como tipos de migración, y la otra es según el grado de libertad como tal, en donde tú estás migrando de manera voluntaria, porque vas a estudiar, o porque vas a trabajar, o porque te vas a casar, o no sé, algunas de estas también
existe, o de manera forzosa, y entonces aquí hablamos de los deportados, los desterrados, los esclavos, ¿no? Como tal, y los refugiados, que ahora tanto de repente se trabaja en ACNUR con ellos. Entonces, en relación a la migración internacional, y a manera como de conjunción, tendríamos estos 4 grandes temas. O sea, la gente migra por mejorar su vida, por acceder a la educación, por la reunificación familiar y por aliviar las dificultades derivadas de algún desastre natural o la pobreza extrema, que de eso les hablaré más adelante. ¿Cuáles son como estas encrucijadas y por qué los abismos que he titulado, que he puesto en esta conferencia? Bueno, porque las encrucijadas son diversas en relación a que el Estado no garantiza, pero también a veces el Estado da alguna solución o alguna alguna iniciativa para que eso se pueda empezar a resolver, pero socialmente tenemos otras más. Entonces, algunas de esas encrucijadas es que tú estás como en esos caminos de no sabes para dónde ir o qué hacer o cómo moverte, y entre ellas es que teóricamente y metodológicamente cómo abordas un tema de migración, ¿no? En relación a la cuestión académica, también hay algunas otras que les comentaré. En relación a las problemáticas psicosociales, las implicaciones personales y éticas, y esto me refiero directamente al investigador, porque no todo el mundo tiene ni ganas ni la intención de estar escuchando estas historias. Y también a veces no se tienen algunas habilidades para poderlas en relación a la cuestión psicológica, ¿no? O sea, te afecta. También tenemos algunas otras legales, sociales, económicas, políticas, sobre derechos humanos, sobre salud física y mental, y obviamente pongo una específicamente de las motivaciones personales que tienen las personas en movilidad con las que he trabajado. Entonces, en relación a la parte teórica y metodológica, se tiene como estas dos posturas. Por un lado, trabajar la parte microsocial, en donde tú vas con el individuo, y por otro, hablar sobre el problema de la migración en relación a una parte estructural. Entonces, estas dos líneas parecían polarizadas, pero realmente podemos estar pensando que se están nutriendo una a la otra, ¿no? Pero sí, cuando haces investigación tienes que definir pues de qué lado estás. En relación a esta primera de Ramstein, aquí dice que la principal causa de las migraciones es la desigualdad económica entre los países de origen y los países de destino. Y esto tiene que ver mucho con las primeras teorías económicas que hay sobre la migración. Una de ellas es la neoclásica, en donde te dicen, bueno, está esta desigualdad y ante ella entonces la gente decide migrar. Pero hemos visto que hay algunas otras migraciones que no necesariamente es eso, simplemente lo que se quiere es la reunificación familiar, ¿no? Y tú pides que se lleven a tus hijos del país de origen, porque por lo regular los padres no se los llevan en un primer momento, y entonces sí es para una vida mejor, pero vaya, ahí toda esta cuestión de desigualdades y demás queda como no velada, pero sí como en segundo plano, ¿no? Ahora, otro ejemplo de esto es de la tesis de Gonzalo, que no sé si se acuerdan de él. Mucho decía dentro de esta tesis los refugiados que no era la pobreza lo que los hacía migrar, sino
lo que los hacía migrar era justamente la inseguridad, ¿no? Entonces realmente esto no es que esté rebasado, digo, es una postura, es una versión, y la otra es que la cuestión de las implicaciones psicosociales y los factores culturales son algunas de las cosas que también te hacen migrar. En Honduras, hace un tiempo, empezaron a perseguir a toda la comunidad de la diversidad, y entonces muchos de ellos empezaron a salir. Más allá de buscar a lo mejor un mejor empleo, era simplemente que no estuvieran siendo perseguidos, ¿no? Ni asesinados. Y bueno, estas son algunas de las teorías que les decía que todas vienen como desde este punto de vista económico, pero también tenemos esta teoría sobre las perspectivas históricas y estructurales, y por ejemplo aquí podríamos estar hablando de teorías marxistas de la acumulación, la teoría del sistema mundial. Tenemos algunas otras que son la teoría institucional, la acusación de la acumulación, pero estas surgen en relación a las teorías de la perpetuación de los movimientos migratorios. Estas dos, la clásica y la de push-pull, realmente es que aquí se buscan, ¿no?, estas mejoras en la vida. Y acá, ¿qué cosas es lo que está pasando en el país que está empujando a las personas a salir? Y qué otras cosas hay en el exterior que los está jalando para poder ir a estos lugares, ¿no? Entonces, realmente, estas teorías, pues uno puede decir desde dónde partes y entonces ahí fundamentar, ¿no? Porque lo que siempre les decimos es saber cuál es tu teoría, ¿no? ¿Qué es lo que fundamenta tu proyecto y hacia dónde es que vas a ir, ¿no?, para que entonces se pueda entender lo que estás tú encontrando. Algunas de las encrucijadas personales tienen que ver con este vicio, creo, no sé qué sea. El vicio es el del café, yo creo. Con este sueño americano, ¿no? Que de repente se convierte en una pesadilla. Porque realmente todas esas historias de éxito de latinos en Estados Unidos, o sea, sí existen, sí están, pero no es que son las más, ¿no? Y a veces se queda uno como con esta idea y la gente persigue eso. Pero bueno, pues si pensamos que desde niños les taladramos o nos taladran el cerebro por la vida feliz, ¿no?, casi en los Estados Unidos, pues de ahí ya no, o sea, a veces quedan pocas cosas. Está por salir un capítulo del libro que escribí con la doctora Miriam, que es con quien trabajo, algunas cuestiones en Texas, y justo hablamos de esta parte de la pesadilla americana más que del sueño, porque el sueño ahí está y se vuelve un imaginario incluso hasta estático, porque pues todo está bien bonito, ¿no? Pero en la pesadilla hay muchos contrastes, y eso se vuelve una motivación para ellos, o sea, de poder ir, de hacer. En relación a la migración sur-norte, por lo regular, la mayor parte de las migraciones son así, sur-norte. También hay migración norte-sur, pero es migración más cualificada. No tanto de que yo vaya y busque una mejor vida o esté huyendo, cuestiones por el estilo. También ellos vienen para acá y se han quedado pues en diferentes lugares de nuestro país, ¿no? Del lago de Chapales 1, San Miguel de Allende, ¿no? Lugares en donde son jubilados y vienen a pasar como acá la vida más tranquila, ¿no? Otras de las encrucijadas es que son la educación, una mejor vida para sus hijos. Eso es algo reiterativo en todas las entrevistas, y bueno, los que tenemos hijos creo que eso queremos, pero vaya, acá
el significado de esta frase es mucho más amplio y empieza por tener paz, ¿no? Y seguridad. También viven extorsión, y ante las extorsiones pues sufren de diferentes instituciones de nuestro país, la reunificación, como les decía, el poder tener cubiertas las necesidades básicas y obviamente las remesas, ¿no? Que son tan importantes para nuestro país. Ya lo decía en alguna de las mañaneras nuestro presidente, y por la familia que se queda acá, ¿no? Las remesas. Ahora, entre las encrucijadas legales, lo que aquí está el doctor Leal ya nos dirá ahorita, yo he aprendido algo, y la doctora Magda, he aprendido algunas cosas sobre cuestiones legales, específicamente de estos trámites administrativos para su reconocimiento en relación a cuál es como el estatus que guardan una vez que cruzan nuestro país. Y en esa situación, pues obviamente tenemos visitantes sin permiso, con tarjeta humanitaria, residentes temporales, estudiantes, digo, las que son estudiantes aquí en nuestro país, pues todo el tramiterío que tienen que seguir y demás para poder estar de manera legal acá. El poder sacar su CUR, su INE, el estar cuando son refugiados, y el estatus que guardan, eso se vuelve una encrucijada porque tardan años. Bueno, en pandemia tardaban más o menos como 1 año y medio poder resolver, y seguían así como en el limbo, ¿no? En el limbo legal, porque no había como algo más. Ahorita ya están entre los 6 y los 8 meses para poderles definir, pero cuando vienen acá a trabajar es como la misma cuestión, ¿no? O sea, cuando es cualificado también. Y pues la falta de seguridad pública, bueno, hacen 1000 cosas ahí de repente con ellos, entre que falsifican, les dan documentos que no son, hay gente que les dice, no, yo te saco tu tarjeta por una cuota lana, no sé qué, y justo como no saben mucho en esta cuestión de cómo funciona de repente nuestro país, pues son víctimas de todas estas cuestiones. Ahora, puse aquí este mapa esto es en Estados Unidos propiamente, pero las leyes allá son pues mucho más serias y duras. Digo, no porque en nuestro país no sean serias, pero de repente se relajan un poco, ¿no? O hay un relajamiento ahí. Y acá, estos estados que están en naranja son estados que se consideran santuario, en donde los migrantes o las personas en movilidad que no son de este país pueden andar de manera, digamos, como tranquila por las calles, sin ser como perseguidos por. Y los que están en azulito son estados no antisantuario, en donde sí, actualmente en Texas se ha propuesto una ley que está por arriba de la Constitución, en donde se dice que si tú eres sospechoso o te ves como sospechoso de no ser te pueden denunciar y pueden llevarte y entonces ir y saber y preguntarte si realmente tienes o no documentos. Está demandado el Estado y demás en relación a que obviamente no se puede hacer eso, pero lo están haciendo, y que además si te detienen te pueden deportar obviamente o sacar del país, y además acceder el delito como si fueras un criminal o como si un criminal por esa situación, simplemente por pasar. Están súper duros ahorita. En junio, en marzo, abril se empezó esta ley, y realmente pues están viendo qué se va a hacer, porque es de los estados donde más ingresos tienen, ¿no? California también, pero vaya,
Texas por historia, ¿no? Antigua casi, es uno de los estados por donde es la entrada, la principal entrada. Los otros estados no han marcado una definición si están a favor, en contra o qué, ¿no? En relación a la migración como tal. Ahora, en cuestión de encrucijadas sociales, de acuerdo al Banco Mundial, marca como algunas, puse ahí específicamente algunas problemáticas que se viven en estos países y que de esa manera es que ellos salen, ¿no? De manera individual o en familia, pero salen. Y puse los países de los participantes con los que he trabajado específicamente. Entonces, en Guatemala, en Honduras, Ecuador, Venezuela, Colombia y El Salvador, algo que se comparte tiene que ver específicamente con esta falta de empleos, de seguridad, de a veces esto que se llama como el estado adulterado, en donde no sabes si el crimen organizado y el Estado es uno o qué pasa, entonces no hay una seguridad pues, incluso hasta en tu vida, y entonces ellos deciden salir, ¿no? Entonces esa es una de los comunes denominadores de Latinoamérica, bueno, de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Como tal. No es que cubanos no estén migrando, también están migrando. No me he topado con algunos, por eso no están acá, pero la situación también es parecida, ¿no? Igual que algunos brasileños, haitianos y demás. Por el Estado de México no han pasado todavía haitianos. Esa ruta no la conocen, no les gusta, pero aquí en Coahuila tenemos cantina, ¿no? Ahora, en la cuestión de la salud, algo que hemos revisado cuando estamos encuestándolos, en la parte psicológica hay una variable que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el duelo migratorio. O sea, con el poder dejar tu casa, y entonces ante esa separación empiezan como todos tus problemas, aunque sabes que vas a ir a una vida mejor, así entre comillas, o que estás huyendo para tener una vida mejor. Y este duelo migratorio puede ser un duelo por la cultura, por la lengua. Muchos de ellos extrañan poder hablar como hablaban en su país, ¿no? O sea, aunque es español o castellano, o sea, es de alguna manera un duelo el no poder decir esas palabras y que el otro te las entienda, porque tú las puedes decir, pero si el otro no entiende, pues como que dices, ¿para qué le digo si hasta se va a reír de mí, ¿no? Entonces es el duelo por la lengua, por la cultura, por el estatus social que se tenía, ni siquiera socioeconómico, social. O sea, ¿qué decir? Si yo allá en mi país era la doctora, ¿no? Y aquí soy pues la que ayuda ahí en la dirección, ese estatus social realmente tienen mucho dolor de no tenerlo ahora en el lugar en el que están, pero saben que están seguros, entonces eso como que libra, ¿no? Lo otro, pero sí lo extraño. También este duelo migratorio genera pues ansiedad, depresión, tristeza, que puede llegar a la depresión o la distimia, culpa, fatiga, preocupaciones excesivas y recurrentes, y obviamente el estrés. Apenas veía yo una tesis y le decía a la estudiante, si quieres afrontar el estrés, necesitas el duelo migratorio, porque el estrés que está teniendo está alimentado por el duelo. ¿Sí? O sea, el duelo se vuelve como ese caldo de cultivo, en donde de ahí salen muchas cosas, ¿no?
En relación a la parte física, obviamente el deterioro en general de salud es importante, pero también lo que hemos visto es que resisten bastante, o sea, caminar 3 meses, 15 días, es una resistencia importante, pero sí, muchos de los niños están desnutridos, hay algunos problemas de hipertensión, de diabetes, de fatiga, por supuesto, tienen diferentes problemáticas en los pies porque vienen obviamente caminando, y la desregularización del sueño es sumamente importante porque todo el tiempo están alerta, ¿no? Mientras, antes de que lleguen a un lugar seguro o a un albergue. Entre las encrucijadas académicas, aquí me faltó una, pero esa que me faltó es el asistencialismo. A veces nada más llegas y te toman la foto y ay sí, aquí estoy dándoles unas cobijas, ¿no? Pero lo de la academia se pueden hacer más cosas, no nada más dar cobijas, ¿no? A veces se cae en esta cuestión del extractivismo social, en donde tú llegas, aplicas tu instrumento y te vas. O sea, no hay una vinculación propia ni con ellos, ni con el albergue, ni con nadie. Entonces esas cosas se tienen que cuidar. Y la otra es esta visión del Estado versus la visión académica o investigación, porque la unidad de política migratoria a veces da unas cifras. Esas cifras pues están marcadas ahí en la ley porque se les pide mes con mes, pero a veces en los albergues, ahora sí, como dicen por ahí, tenemos otros datos. Entonces esos otros datos son pues datos ahí de la vivencia con la persona en movilidad. Y también es muy importante que saber que hay algunas personas en movilidad que pasan por nuestro país, que nunca van a los albergues, que nunca son detenidas y que simplemente cruzan. Y esos datos no los tenemos, ya no están. Habría que ir a las vías a lo mejor para poderlos capturar, ¿no? O sea, en relación a que no pasan porque tienen temor de ser deportados. Entonces son como estas realidades como tal. Y este es un ejemplo, ¿no? En el Estado de México se dice que de los 0 a los 11 y de los 12 a los 17 los primeros van acompañados, los segundos no van acompañados, y se presentaron alrededor de 1,300, una cosa así, ¿no? Y acá de 500 y fracción. En 2023 y lo que va de 2024, pues la cifra también es grande. Y lo que nosotros hemos atendido en el albergue está más o menos así. En 2021 se atendieron más o menos como 800 y fracción, 900 y fracción. En 2022 600 y cachito. Y en 2023, 400 y 500 y fracción. Entonces, el punto acá es, estos datos nosotros los tomamos directamente de las personas con las que trabajamos o con las que atendimos. Y de alguna manera están pues marcadas, o bueno, están los informes y demás. Pero la política migratoria a veces no es que infle los datos, sino simplemente a veces se hacen como un aproximado en relación a lo que se atiende, porque también ellos están rebasados, ¿no? O sea, no es que quieran mentir, sino que están rebasados porque las personas en movilidad cada vez son más. Este es el albergue donde trabajamos, y este es el aula de los niños, o el espacio donde, la escuelita decimos ahí. Y las encrucijadas personales, estas son las que tienen que ver con justo el que decide hacer la migración, o sea, el que decide investigar sobre inmigración. Los que han tomado clase conmigo, pues siempre les digo que el investigador es muy importante en
en las investigaciones cuáles y cuántis, porque de uno dependen muchas cosas. Y yo aquí, mi primera encrucijada fue venirme a Coahuila, ¿no? Y para mí eso fue una movilidad, porque estaba, o sea, sí estaba migrando, estaba emigrando, pero al final de cuentas era en el mismo país. Y cuando llegué, pues sí dije, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué voy a hacer aquí? No conozco a nadie ni nada por el estilo. Y cuando llegué, fue en 2015, pues eso me motivó a saber qué era lo que sucedía y qué era lo que pasaba con estas personas en movilidad. A lo mejor, digo, no fue un autoanálisis porque a mi terapeuta lo veo aparte, ¿no? Y esto es investigación, pero sí fue como un choque cultural dentro de mi propio país el poder venir al norte, estando en el centro. Para empezar, la forma en la que hablo, o sea, mis alumnos se carcajeaban de mí, ¿no? Y a mí me encantaba mucho cuando decía, está con madre, porque esa palabrita del norte es una de las que me encanta. Y la Universidad Autónoma de Coahuila es tan noble y tan buena y tan abastecedora de muchas cosas que me permitió estudiar la especialidad en el Colegio de la Frontera Norte de 2015 a 2016, y luego fui a mi graduación, que es allá, con el doctor José Manuel Valenzuela, que es uno de los sociólogos pues, más reconocidos acá en nuestro país. Y ahí fue donde empecé a trabajar acerca de la migración internacional y supe pues, muchísimas cuestiones que obviamente luego en el doctorado y en la maestría uno no aprende, ¿no? Y de ahí pues me fui un tiempo ahí a Tijuana, porque Tijuana y Reynosa y Matamoros son realidades muy así diversas, pero también incluso hasta opuestas en relación a la migración. Entonces aquí fuimos al desayunador salesiano del Padre Chava, que tiene más de 17 años, y por día se sirven entre 900 y 1200 almuerzos. Entonces ahí estuvimos desde las 6 y cachito de la mañana dando de desayunar a todos los migrantes, y se forman, pasan y ya tú les das de comer, y además pues ahí un rato puedes estar con ellos. También estuve ahí en la casa del migrante con el padre Murphy, y que él es el director de la casa del migrante, pero esa casa, a diferencia de la que tenemos aquí en Saltillo, es pequeña y además son 3 pisos. Y de alguna manera acá en Saltillo, con Alberto Jicotecas, con el padre en su momento, y ahora con Joselo, pues hemos estado trabajando en diferentes proyectos y en diferentes problemáticas como tal, a partir de un proyecto que yo tuve, pero también de los proyectos de los estudiantes que han estado conmigo. Esto es un poco ahí las playas de Tijuana y el muro. Esta foto de acá es mi grupo de la especialidad. Esto también, y ahí estamos en la casa del migrante. La de allá es la casa de aquí, de Saltillo, no sé si la ubican. Y pues ahí puse esto, que fue un capítulo del libro que sacamos en ese tiempo de Mujeres Transfronterizas para este libro de estudios de Psicología Social en México, y con Miriam. Y acá es Texas, y Díaz Ordaz, que no sé si ubican, es de Nuevo León. Y cruzas por este chalán que le dicen ellos, que es así un tipo ferry, pero jalado por las manos de estos hombres que están aquí. Ellos con su fuerza van cruzando los carros. Y bueno, algunas de estas encrucijadas es que cuando íbamos entrando o sea, pasamos de Texas para acá, y cuando íbamos llegando, le dicen al taxista, oiga, ¿usted ya lleva la carne? ¿No?
como refiriéndose a nosotras, que éramos la carnada, y yo dije, no, ya nos vieron, vamos, ¿no? Porque justo platicábamos con el taxista y le decíamos, bueno, ¿y aquí a qué se dedica la gente? Y decía, pues al contrabando. Y le preguntábamos, ¿y de qué? Y decía, de personas. De personas como ustedes, casi. Fue una tristeza esa vez, para mí, la verdad, porque digo, yo quiero mucho a mi país, pero fue una tristeza para mí sentirme tan insegura del lado mexicano, que cuando regresamos a Texas dije, gracias ya, por favor. Fue muy feo, pero fue muy real, y eso creo que a veces nos pasa a nosotros en diferentes momentos. Esto, bueno, pues es el cruce a pie. Esto obviamente es del lado mexicano, esa comida, y hay una manifestación en contra de Trump, ¿no? Y este es un proyecto que fue mi primer proyecto financiado por el COECIT, y a partir de ahí, bueno, sobre migración, porque he tenido otros, y aquí está el doctor Centeno, y yo creo que a lo mejor Luis a la distancia, que viene volando, que viene tarde. Bueno. Y en ese momento estábamos, este grupo de profesores que está aquí arriba, trabajando en tres proyectos. Uno era esta maestría que ustedes están cursando, otro es el proyecto que metimos al COECIT, y otro era un proyecto similar que metimos a CONACYT. Con PRONACES. Y los tres se dieron, y los tres fluyeron. El de CONACYT no sé qué pasó ya después, pero el de COECIT pues terminamos, y hay algunas publicaciones sobre eso. Y bueno, pues este grupo se deshizo porque pues en la academia y en la vida y en todos lados de repente la gente desconoce, traiciona y se va. Y lo que queda es el trabajo, y pues a mí mi abuela me ha enseñado desde esos ayeres, cuando yo era una niña, que toca por su propio peso, y pues aquí están las cosas, ¿no? Entonces no todo es tristeza en la academia. Después conocí un grupo muy bueno, muy selecto. Los que están en el fondo son todos los que atienden el albergue. Está el doctor, la trabajadora social. Ese albergue está administrado por CDC. Entonces eso es muy bueno porque ellos ponen las reglas, las normas y todo. Está Miriam, que es la tejana que trabaja conmigo. Está ahí atrás Miguel, que es como el guardia y general del albergue y al que a todo mundo le hacen caso. La psicóloga, el administrador, las enfermeras, y de alguna manera llegué, ¿no?, a través de este proyecto a la Universidad Autónoma del Estado de México. Regresé a la casa de donde egresé, al Instituto de Estudios sobre la Universidad, con la doctora Rosalinda Guadarrama, y a partir de esas traiciones que les contaba, pudimos orquestar una nueva célula, un nuevo grupo al interior de la maestría, con el cuerpo académico Procesos Psicosociales, Cultura y Cognición, en donde el doctor Sadi, la doctora Yadira y el doctor Luis somos los que lo integramos, y de alguna manera estamos trabajando juntos, ¿no?, o de manera conjunta. Y el proyecto con el que participé ante CONACYT, obviamente es una metodología mixta, ahorita se las explicaré, pero bueno, lo titulé Salud Mental porque uno de mis fuertes, y siendo yo psicóloga, pues es partir de eso.
Y lo que yo deseo, bueno, con este proyecto es analizar el fenómeno migratorio a partir de la salud mental, de las problemáticas psicosociales, de los migrantes en tránsito y refugiados que llegan al Estado de México. Eso es lo que estoy desarrollando como tal allá. Y tengo diferentes objetivos, ¿no? Algunos de estos ya están cubiertos, otros me hacen falta una parte de los análisis. Entonces, en este diagnóstico psicosociodemográfico intergeneracional, lo que se pretende obviamente es trabajar en relación a su salud mental, pero tomando en cuenta también las problemáticas, los flujos, las rutas, y hacer mapeos y hacer un directorio de albergues y demás para poderlo dejar a ellos incluso, y que sepan dónde les pueden atender, y obviamente perfilar su salud mental ante estas tres variables. Este albergue en el que yo estoy trabajando se abrió en 2021, en marzo del 2021, o sea, es reciente en función de que el Estado de México no es que no fuera una ruta importante, sí lo es, pero el Estado de México tiene dos áreas: el área del Valle de Toluca y el área del Valle de México. En el Valle de México llevan todos los trenes a Cuautitlán, Chamapa, Lechería, que son los municipios a donde llegan los trenes que vienen de Tapachula, de Veracruz, de toda esa zona, y ahí se dividen. Entonces ahí tú decides como qué ruta tomar, si tomarla del centro o tomarla del Pacífico. Pero resulta que el Estado de México, en relación al Valle de Toluca, empezó a tener más afluencia por la cantidad de migrantes que ahora vienen. No porque antes no pudieran o no pasar por ahí, sí, siguen pasando, y también esa zona se volvió más segura que incluso del otro lado, ¿no? Entonces, por eso también van cambiando las zonas. Ahora, les decía que es una metodología mixta, porque hay una parte cual y una parte cuanti. Acuérdense que pues con CONACYT hay que hacer también cuanti, ¿no? Porque si no, a lo mejor no se aprueba. En donde había como esta cuestión del diseño, y entonces en el diseño planeamos las encuestas, planeamos a dónde íbamos a entrar, habría que tener oficios específicamente para poder ingresar. Con ACNUR sigo teniendo, sigo en trámite para poder ingresar. La ejecución pues ya fue ir directamente al albergue. Es como una de las partes, bueno, más bien ahí se sube a las casitas. Este albergue está camuflajeado, no es que dice así con todas sus letras afuera, albergue para migración, o sea, porque justamente muchos de ellos están en desplazamiento forzado, y por supuesto que no es que se necesita que estén a la luz, digamos. Y el fin de la investigación, que aún no llega, pero que ya va a llegar este año. Los materiales e instrumentos que usamos para los niños, trabajamos un cuento, dibujo diagnóstico para obtener todo lo que ellos sentían, vivían, pensaban y demás, pero mucho más centrado a las emociones. Y obviamente hay una parte escrita donde se recogen sus datos sociodemográficos, la zona de expulsión y curso, se hacen algunas preguntas sobre salud. Agregamos este apartado de redes de comunicación, porque veíamos que era muy importante para los jóvenes o para los chicos tener,
que ellos querían que nosotros supiéramos que ven Instagram, que ven Facebook, que ven todas estas redes, y porque sí las ven, y tienen, incluso tenemos ahí los datos de acceso a las redes y eso de estrellita fugaz y de la cara al cielo y no sé qué tanto, o sea, existe, pero pone cosas mucho más bélicas de repente. También trabajamos de las rutas, que ahorita se los enseño, algo sobre imagen corporal, depresión, ansiedad, y este cuento del pájaro del alma, no sé si lo conocen, pero es un cuentito que habla de un pajarito, que ese pajarito, bueno, pues migra, y entonces en esa migración a veces se pone triste, a veces se pone feliz, y tiene muchas cajitas el pajarito. Entonces en cada cajita tú le dices al niño que ponga una emoción o un sentimiento o algo de lo que se acuerde sobre su trayecto para un poco liberar todo esto que viven. Y también hacíamos a veces ruleta de emociones. Entonces ponías las emociones en una ruleta y ya la giraba, y ya tú le decías al niño, bueno, te tocó, no sé, alegría. A ver, dime una situación alegre que hayas vivido, que hayas pasado, pues ya ellos, de acuerdo a su experiencia, te narraban algunas cuestiones. Pero había cuestiones que no eran tan alegres, pero ellos como que las narraban y ya luego decían, bueno, es que eso te lo digo porque me pasó, ¿no? Una niña que le decía, bueno, ¿y qué fue lo más complicado para ti cuando venían? Porque venían en familia. Ella era, digamos, la hija grande de 8 años, y decía, es que a mí lo más complicado eran los puntos en la selva del Darién. Y yo, los puntos, ¿qué son los puntos? Y dice, no, es que mira, cuando tú caminas y caminas mucho, se meten como unas piedritas a tus zapatos, pero esas piedritas no te las puedes sacar, y entonces en los dedos, en la parte de enfrente, como que se fijan, y la piedrita la pisan y la pisan y la pisan, y se les hace un puntito, o sea, se les hace como una ampolla a partir de la piedra. Y dice, entonces mi mamá me curaba todos los días los puntos, pero yo ya después no podía como caminar como para ayudar a mi otra hermana, ¿no? Porque llevaban a una bebé de 3 años. Entonces yo decía, bueno, los puntos, ¿no? Entonces ya lo poníamos ahí en la siguiente ruleta, los puntos, para que pudieran también hablar y desahogar pues todas estas emociones que de repente se quedan ahí trabadas, guardadas, y que a veces los padres cuando las escuchan pues tampoco tienen como mucho que decir, ¿no? Y en relación a la población sí, es la misma. Bueno, aquí están algunas fotos de las aplicaciones con ellos. La mayor parte de las fotos siempre tienen que ser así, sin que se les ubique, ¿no? Sin que la cara esté visible. Y de las encuestas que se trabajaron con los adultos son muy parecidas a la primera parte, pero aquí sí evaluamos dolor migratorio, ansiedad, depresión, imagen corporal, experiencias adversas en la infancia, resiliencia, desesperanza, y algunas experiencias estresantes, así como el autocuidado. Dirán como que ¿por qué y para qué tantas? Bueno, algunas de estas variables las estamos trabajando tanto para el cuerpo como con algunos otros investigadores, pero lo que queremos y lo que estoy proponiendo es hacer un modelo poniendo al centro lo que sería el duelo migratorio y el autocuidado. Con el doctor Luis tenemos un apartadito muy específico sobre el valor,
y cuáles son como estas acciones o cosas que tú llevaste a tu viaje y que te cuidaban o que te daban como ese valor o que le daban un valor a tu viaje. Y lo que estamos viendo ahora en los resultados es que estas cosas que llevan son un poco como los tótems de los viejos que son de los guerreros, y entonces era como algo que me cuidaba todo el camino, y este valor, ¿no? que tú le estás dando a las cosas está vinculado directamente con estrategias de autocuidado que están explícitas en este instrumento que se aplicó. Entonces está relacionándose de manera interesante todas estas variables, porque resulta que eso, y es un escrito que va a salir en algunos días, es la relación de las estrategias de autocuidado ante el duelo migratorio en función del valor que yo le doy a lo que traigo. Y está súper loco y interesante por cómo es que nuestro trabajo. Ahora, dentro de la encuesta tenemos este mapa en donde ellos, primero que nada, tenían que marcar el título del mapa y después todas aquellas ciudades, incluso estados o países por donde habían pasado. Era muy interesante llenarlo porque decían, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, propiamente no se tenía como tanta claridad en relación a la parte geográfica. Y luego decían, sí, es que yo me acuerdo que era la ciudad tal y demás, pero no sé dónde está, porque no sabían cómo era, cómo iba haciendo el trayecto en relación a la parte geográfica. Entonces, cuando lo empezábamos a marcar, decían, ok, y por aquí, entonces, ¿qué me falta? ¿No? O sea, porque está, al centro, ¿no? En el Estado de México. Y ya ellos decían, no, es que yo voy a ir por acá para entrar por Altar, Sonora, o para entrar por Tijuana, o no, yo voy por acá porque me dijeron que por Matamoros, ¿no? Y yo decía, mejor por Tijuana, ¿no? Está bien. Este mapa, y a partir de este mapa sacamos estas, que son las rutas migratorias. Este es otro artículo que también se está cocinando, que son las rutas marcadas por ellos cuando vienen de Venezuela o cuando vienen de Colombia. De las peores partes que ellos pasan son obviamente en Panamá, en la selva del Darién, por todas las cuestiones que pasan en relación a los peligros, pero con los animales, con la propia, con el propio ecosistema. Y cuando llegan a México, bueno, pues son otras problemáticas. Y esas son las rutas migratorias que están marcadas como la parte teórica. Entonces no están como tan lejanas unas de otras. Pero vaya, es algo de lo que también hemos estado haciendo en relación a los flujos y a la ruta. Las rutas están marcadas también a veces por la cantidad, pues, de atropellos, violencia y demás que ellos viven, ¿no? Ahí se quedó marcado. Estos son otros mapas que también hemos hecho. De Venezuela, cuáles son los estados en Estados Unidos donde quieren ir. Y de Guatemala es Estados Unidos, pero también es Canadá. Y tienen como muy claro a dónde quieren ir ellos. O sea, no es que están como titubeando de X, ¿por qué quieren ir allá? Porque obviamente ya tienen una red de apoyo. O porque les dijeron, por ejemplo, a los refugiados que cruzan aquí en Tenosique, en Tapachula, entre ellos se dicen, ¿y tú a dónde vas a ir? Y hay algunos que dicen, yo voy a Saltillo. Entonces yo también. ¿Y pero por qué? No, pues porque dicen que ahí es tranquilo, pero ellos no conocen. Nosotros al principio creíamos que era por estar cerca de la frontera. Y cuando preguntabas, bueno, ¿y tú sabes cuánto tiempo se hace aquí a la frontera? No, ¿cuánto?
Y no es que fueran ingenuos o que los mintieran, sino que realmente no tenían esta claridad que les estoy diciendo a través de todo esto, ¿no? Estos son algunos de los participantes y las principales problemáticas que hemos encontrado sociales, y les pongo aquí por decir algunas, tiene que ver con la extorsión, el desempleo, la falta de servicios médicos, la pobreza, los conflictos políticos, sociales, todo el tema de los grupos delictivos, de las maras en sus países. Entonces eso es que se vuelve o es un conflicto allá, pero lo vienen arrastrando, ¿no? Porque estas son pandillas pues transnacionales y por eso tiene uno que cuidar tanto sus datos como su confidencialidad y todo lo demás. Entonces, algunos de los retos que se tienen en la migración, y que lo pongo pareciera muy sencillo, pero es muy complejo, sería como retrabajar o repensar el tejido social que podemos hacer con estas personas en movilidad dentro de nuestro país o dentro de nuestra ciudad, en relación también a las faltas de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, porque muchos de ellos, por ejemplo, tienen el mito entre ellos que nunca puedes ir a una farmacia. Si vas a una farmacia te pueden deportar. Entonces están enfermos y andan buscando y viendo la manera de controlar un medicamento y no van a las farmacias porque pareciera que los miran, digamos, y entonces no van. Y yo digo, pero ¿por qué la farmacia te puede deportar en cualquier lugar? ¿No? O sea, si alguien va y te detiene, o sea, entonces no acuden. Incluso, por ejemplo, los refugiados, sabiendo que tienen ya el derecho, muchas veces no van y están enfermos realmente, ¿no? O sea, y también los niños que entran a la primaria, de repente el que se puedan asimilar, este choque de aculturación es también todo un problema y un reto trabajar. En esa cuestión del reconocimiento del refugiado, porque sí hay una parte que se le reconoce en lo legal, pero no en lo social, y eso, o sea, estamos en un abismo bien grande porque seguimos trabajando ante ello y es difícil que estén. Actualmente la universidad está trabajando sobre un proyecto de la cátedra de Melo con ACNUR para trabajar con los refugiados, y bueno, va a haber varias actividades durante 2 años en donde de docencia, de investigación y de alcance comunitario, en donde se les va a invitar a ustedes para que puedan acudir y entonces empiece a ver esta cuestión, porque es difícil, digamos, llevar allá. Y obviamente todas las instituciones que atienden migración en nuestro país están saturadas. Los albergues en Ciudad de México están rellenados, ¿no? por la cantidad de personas que hay, y si estamos hablando de las ciudades fronterizas, bueno, aún más, ¿no? Esperando el refugio o la solución, pues. Y estos son algunos de las publicaciones que se han hecho y que se tienen aceptadas. Algunas ya están en línea como tal, otras tantas están ahí en evaluación, y se las presento porque a nosotros, bueno, yo tendré que dar mi reporte, ¿verdad?, ante CONACYT, pero ustedes, si no tienen publicación, también no se titulan. Entonces es importante llegar allá, porque la divulgación de la ciencia, si solamente lo sabes tú, uy, pues qué genial, ¿no? Pero hay que decir lo que está pasando también y darles y mostrar esas voces que ellos tienen ante la sociedad, ¿no? Entonces me gustaría
pues cerrar con una frase que de repente, no es frase como tal, pero que me gusta decirla, porque preguntan, bueno, ¿y qué podemos hacer en relación a la migración? Bueno, como personas así a pie, ¿no? O como sujetos ahí en la calle. Pues podemos hacer, yo les digo, como dos cosas. Una, no ser tan indiferentes ante estas realidades, porque pues a lo mejor ahorita estamos muy cómodos en el lugar en el que estamos, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que ya no estés tan cómodo y que te quieras mover, y ese moverte va a implicar que puedas llevar eso que tú sabes a otros lados, y seguramente te mirarán de ¿y este que hace aquí? ¿No? O esta que hace aquí. Entonces el no ser tan indiferentes hace que de alguna manera no es que nos volvamos empáticos y que en el zapato de los otros y no sé qué, sino más bien que alcancemos a comprender que si en el semáforo está la señora que trae la bebé y que sabe a Dios si ya comieron, si ya tienen algo que taparse en un diciembre aquí. Yo traía como 3 chamarras entre las mías y las de mi esposo y demás, y la señora estaba ahí y me dijo, oiga, ¿no tiene para comprar así algo para comer? Y le dije, pues sí, y además tienes con qué taparte. Y me dijo, no. Le saqué las chamarras y le dije, ¿cuántos años tiene tu hija? No, pues que 3 años, tenía una cosa así. Fui por ropa para su hija porque el frío estaba criminal, ¿no? Y lo vi en el semáforo, lo hice, y ya después en la casa del migrante con José también trabajamos algunas otras cosas. Y lo que yo les digo es que con estas investigaciones no es que se va a resolver el tema migratorio, o sea, sería uno iluso pensar eso, o sea, desde la academia. Necesitamos otras fuerzas. En la propia academia necesitamos abogados, necesitamos psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y persona interesada en la temática, porque de esa manera, en esa conclusión, podemos entender el problema y tener más herramientas para poder apoyarlo. Y la otra cuestión, además de no ser indiferente, es poder brindar, ¿no? O sea, sí la escucha es importante, sí esto es el inicio, pero también divulgar lo que está pasando. O sea, muchas veces dicen, no, es que son delincuentes, me van a robar, me van a hacer, bueno, no sé si te van a hacer, te van a robar, no se necesita ser extranjero para cometer esos delitos. Más bien es un poco mirar al otro, ¿no? Y saber que ese otro es diferente, que está en otras condiciones, pero que de alguna manera tú puedes hacer a lo mejor algo por él, desde la trinchera en la que estés, ¿no? Y si no puedes hacer nada, bueno, pues entonces aprende para que no discrimines, ¿no? Porque también eso a veces hacemos. O sea, aprender sobre lo que ellos pasan como tal. Y pues bueno, esto sería lo que yo he preparado para ustedes. Ya que termine como tal la investigación, la última parte que me falta, ahí se las estaré platicando, la doctora Bárbara, el doctor Luis, la doctora Yadira, el doctor Sami, que ya se durmió. Están en el proyecto y ya estarán sabiendo como de los resultados por las publicaciones que hagamos. Y bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, su atención y su disposición para estar aquí. Muchas gracias a la doctora Iris. Bueno, pues vamos a dar paso a preguntas, comentarios que tengan a la doctora Iris. Si alguien necesita preguntar algo, puede levantar su mano y le acercamos el micrófono. Sí. Bueno, Iris, muchísimas gracias. Bueno, no sé si darte gracias, estás cumpliendo con tu deber de enseñar con el ejemplo.
cuando ves una investigación montada en esta forma, siempre yo te echo flores a donde te veo porque me parece que eres sólida y hoy acabas de demostrar que hay formas de investigar con una visión 360, con un montón de variables y que vas afinando los instrumentos. Y a mí me hubiese encantado que hubiese sido profesora mía, ¿no? Cuando hice la maestría y un doctorado, porque me hubieses dicho más o menos cómo tú investigas, y los que tenemos tiempo en este negocio vemos cuando hay seriedad, ¿no? Y de verdad es una maravilla que te tenga la facultad y que te tengamos, bueno, como fundadora del núcleo académico y de la maestría de investigación social, y que bueno, que das técnicas y métodos de investigación en psicología. Aunque este semestre no pudo, te relevó el doctor Emilio, que también tiene un montón de investigaciones y procesos de consultoría. Siempre cuando hablamos con Luis, dice, esta es una maestría para crear gente con mucha rudeza teórica para poder confrontar los problemas sociales y con todas las herramientas metodológicas para trabajar un poco de eso, lo que conocemos como la imaginación sociológica, ¿no? Y realmente tu trabajo está increíble, tu proceso postdoctoral y que nos lo estés compartiendo en vivo y en directo con los alumnos y con el grupo del núcleo académico. Darte las gracias. Buenos días, Señora, ¿qué hace? ¿Tiene flojera o qué? La rodilla, la rodilla. Bueno, mi pregunta es acerca de lo que mencionaba sobre los procesos de duelo. ¿Se llevan de la misma manera entre adultos, adolescentes, niños? ¿Cuáles son estas diferencias que se pueden a lo mejor notar y a la vez poder trabajar sobre ellas? Creo que también reconozco lo que mencionaba sobre el trabajo multidisciplinario que se necesita, y ahorita que a usted le ha tocado trabajar en directo con la población migrante, desde mi área de trabajo social me gustaría saber pues cuáles son como esas pautas que se necesitan desde estas ciencias para poder también actuar sobre el tema de la migración. Gracias. Sí, gracias. Pues se vive distinto porque obviamente los niños no traen como esta conciencia de adultos. Quienes han trabajado todo esto del duelo migratorio, como uno de los principales autores es Ashotegui Joseba, que es un español que ha escrito y ha de hecho definido el síndrome de Ulises también. Y con los niños se vive diferente en relación a que los niños de repente obviamente no tienen la versión completa de por qué se van de su país. Entonces eso obviamente está así atravesado y infiltrado en que no hay un duelo como lo vive el adulto. Y si, por ejemplo, porque a los niños de repente les dicen que se van de vacaciones, vamos a ir de vacaciones a México. Ah, pues qué divertido. Hay otros que les dicen que se van de su país porque va a llegar como un ciclón. Y entonces el desastre natural hace que ellos se muevan. Hay otros a los que les dicen que simplemente se van a ir. No, o sea, nos vamos a ir, ya no vamos a estar aquí. Pero hay que ver qué va a pasar con esos niños cuando crezcan. Espero encontrarme algunos para ver qué fue lo que sucedió, porque no se vive igual. Y los jóvenes están muy en esta cuestión de la ansiedad, ¿no? Con los que yo trabajé es así de que sí, ya, o sea, no quiero regresar a mi país porque la mala me persigue y demás, pero ya quiero llegar a Estados Unidos. Y todo el tramo de violencia, digo, no les hablé aquí de violencia, tenemos un capítulo con Luis, con Gonzalo y con Diego en relación a la violencia que vive desde Gatún, y hay mucha violencia cultural pero también estructural. Entonces los jóvenes son los asediados por esos temas.
Y el trabajo interdisciplinario, bueno, primero que nada hay que llegar dispuesto. O sea, si no estás dispuesto a colaborar con nosotros, mejor ponte ahí un tema y enciérrate en tu cubículo y aplica tus encuestas y ya no hagas nada. O sea, porque el que tú puedas tener la gran gama, ¿no?, de disciplinas y de profesionales que saben sobre la temática migración desde su trinchera, o sea, escucharlos es una raza, porque saben otras cosas que uno desconoce y están viendo el tema migratorio desde otro lugar y eso nutre. Entonces la disposición es la puerta de entrada a donde quieran. Si ustedes llegan con su proyectito ahí encerradas yo solamente voy a aplicar 3 escalas porque eso es lo que me enseñaron y eso es lo que voy a hacer, pues auguro un fracaso, ¿no? Porque el proyecto va creciendo conforme las miradas de los otros van dispersadas. Entonces ahí tú vas decidiendo sobre qué también trabajar. Entonces la disposición es muy importante. Entonces me acordé del laberinto de la soledad de Octavio Paz cuando dice que el mexicano se mete como en su concha, ¿no?, para no poder mostrar todas las carencias que tiene, y entonces mejor dice, no solo sé estas 3 cosas, en todos los demás están equivocados. Entonces digo, también a veces pasa. Para mí no es válido porque es un proceso de crecimiento. Y a la maestría y al doctorado siempre les digo, y ahí está Susana, de clínica, y siempre les digo, a la maestría uno llega por su propio tiempo, ¿no? Entonces, esa disposición es muy importante en un grupo multidisciplinario. Gracias. También yo quiero felicitarte muchísimo, me congratulo muchísimo de conocer tu investigación así tan compleja y multivariable, etcétera, toda esta riqueza de matices que tiene y las lecciones que hay ahí metodológicas para ensamblar todo eso, ¿no?, de una manera propia. Bueno, me agrada mucho que estés tomando la variable esa del valor, ¿verdad? Nosotros le llamamos valor socioecológico o complejo, ¿verdad?, que es la forma en cómo se habilitan, ¿verdad?, ellos para seguir habitando en la ruta, de forma que no se cierre como espacio de flujo, o sea, que no se haga un espacio de flujo impermeable, sino un espacio de flujo, ¿verdad?, como tal, en donde el sentido de la vida pues se retoma, ¿no?, aunque sea en la ruta. Y lo notable que vi en tus mapas es que esas rutas se corresponden uno a uno con las rutas migratorias ancestrales en Mesoamérica y en Aridoamérica, que son el famoso camino real de tierra adentro, así le llaman a esa ruta, que supuestamente la trazó el llamado fraile carretero San Sebastián de Aparicio. Sí, pero eso no es cierto porque ellos nada más venían a implantar, ¿verdad?, su ideología teológica y su dominación, ¿verdad?, justificar todo eso. Pero esas rutas ya la tenían los habitantes de la Gran Chichimeca, ya tenían trazadas esas rutas que justamente van, digamos, por los bordes del gran desierto de Sonora, que es uno de los más grandes de Norteamérica, ¿sí? Y entonces ahí se ve, hazte cuenta que las rutas migratorias siguen siendo la misma ruta ancestral que han caminado, y eso, la lección que a mí me deja, no sé si concuerdas aquí, es que pues el caminar, el desplazarse, es un derecho ecológico político fundamental, puesto que tenemos pies, ¿verdad? Y tenemos voluntad, y por lo tanto, por la razón que queramos, podemos irnos de un lado a otro del planeta, habiendo nacido aquí en el planeta, ¿no? Pero luego vienen todas las cuestiones de derecho positivo,
que se entrecruzan aquí y que aparecen ya como todas las fricciones que vemos ahí. Pero digamos que esa migración ha estado en curso en Norteamérica ancestralmente, ¿sí? Y son las contradicciones de la propia sociedad contemporánea las que la atraviesan con esos abismos, ¿no? Y esas encrucijadas, ¿verdad? Entonces ahí también la otra cosa es los destinos, o sea, para continuar ahí con este comentario, digamos, geográfico, los destinos que marcas ahí es donde habita el 75% de la población de los Estados Unidos. La otra parte a donde no van, ahí casi no vive gente en Estados Unidos. Esas son, pues, zonas de pruebas de bombas atómicas, campos militares, zonas balísticas ahí, donde casi no vive gente, ¿verdad? O sea, esta geografía está marcada por la modernidad también, pues. Y me hiciste llorar cuando el relato ese del niño, ¿verdad? No sé qué parte dijiste ahí, pero, o sea, me rompe toda esta cuestión, ¿no? O sea, tenemos que buscarla. Coméntame sobre esa parte del otro, lo analógico, el reconocimiento, que es lo que permea el humanismo que está detrás de este, que llamaríamos proceso, ¿verdad? Sí, gracias por lo que comentas. Ya noté esta ruta que dices, no la tenía yo presente ni contemplada. La voy a meter al documento a este artículo que es sobre cartografías participativas. Muchas gracias, Luis. Sí, estos lugares donde van, también van porque son lugares en donde habita más población latina. Digo, en Estados Unidos se habla más español que inglés, ¿no? En estos lugares. Y son lugares como que muy puntuales también. El relato de esta niña es duro, es cruel. Pero también lo que yo he visto con los niños y apenas me pedí una asesoría sobre un proyecto de migración, un gran colega que es Acre, en Ciudad de México, y me decía, pero ¿tú con quién trabajarías? Y le dije, si quieres trabajar con niños es duro, pero es muy bueno porque ellos son los siguientes ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, los que van a estar al frente de muchas cosas o habiendo vivido todas estas adversidades, y realmente lo que te puedo decir de los niños es que los hace crecer a distinto, ¿no? O sea, la infancia, estas infancias como tal no son vividas porque ellos necesitan responder muy rápido a todas las necesidades que hay, y entonces están interrumpidas por estos procesos migratorios, pero también por las necesidades que les aquejan, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estábamos en el hotel trabajando con algunos de los refugiados, y en ese tiempo mi hija estaba aprendiendo a caminar, ¿no? Y le pregunto yo a la mamá, oiga, y o sea, se veía una niña como más chiquita que mi hija, ¿no? Y yo le pregunto, oiga, ¿y cuándo, a qué edad empezó a caminar su hija? Y me dice, a los 9 meses. Y yo, ¿cómo? O sea, mi hija empezó a caminar al año. Y eso a mí me sorprendió bastante porque, o sea, digo, no es a lo mejor la comparación y demás, sino más bien es el entender que esta niña tenía que desplazarse. O sea, no había quien estuviera cargándola. Y si quería, por ejemplo, ir a cualquier lado, necesitaba caminar. Entonces los hacen crecer más rápido de lo que pudiera ser, y estos procesos de desarrollo, digamos, como óptimos a cierta edad, pues no los viven, ¿no? Porque no está el contexto para poder tenerlo. Hay otra vivencia de unas niñas que a mí ahí se me partía el corazón. Me salía de la oficina porque tenía que ir a llorar, no podía
más, porque la mamá muere. Cuando ellos llegan a México, cruzan, o sea, que llegan a Tapachula y vienen en el trayecto, se pone muy enferma la señora y muere, pero trae a 3 niñas. Y la más grande tiene alrededor de 14 años y las otras así entre 8 y 4. Y ellas son candidatas inmediatamente a refugio, entonces ahí se pueden quedar y pueden estar y demás. Pero pues es todo un procedimiento porque además se quedan solas o bueno, están no acompañadas. Entonces cuando yo hablaba con ella, la grande decía, es que nosotras vamos a seguir. Y yo así de que, o si no quisiera regresar, no. ¿A qué regresamos? Además, mi mamá, ella quería que nosotros nos fuéramos. Y yo pensaba, pues no se quieren quedar en mi casa, botellas o algo así, o préstenmelas, o no sé, o sea, porque son desgarradoras o sea, digo, yo que tengo ya, soy una mujer hecha derecha, pensar que mi mamá muere me causa cierto conflicto, porque pues la mamá es la mamá, ¿no? Entonces ella decía, no, y voy a seguir, y vamos a seguir, y vamos a estar las 3. Pero vaya, se fueron al albergue del DIF, porque ahí, el albergue que yo les cuento es uno, y hay otro que es donde pueden estar más tiempo, y ellas 3 fueron ahí, mientras se lograron hacer como todo el proceso para el refugio y demás. Y ahorita ya no sé más como de su vida y de su historia, pero sí crecen mucho más rápido, ¿no? Y sí es importante atenderles, ¿no? Y toda esta cosa. Estamos así como que en las historias de vida que nos cuenta Iris, que tendrá muchísimas. Estamos cortos de tiempo, yo creo que habría un par de preguntas. Tenemos tenemos también a Magda, tenemos a Luis, entonces, ¿cómo hacemos? Quería Emilio, que estaba también. Entonces vamos a irnos muy rápido con estas 4 de cierre para irnos, ¿no? Gracias, gracias doctora por su exposición. Es una investigación brillante y muy importante por el contexto que vive no solo la realidad estatal de México, sino el contexto global. Aquí, más que una pregunta, sería, si fuera tan amable de hacernos una reflexión sobre cómo se puede trabajar desde el Estado, que es una contradicción, pero si es que existe alguna estrategia desde el Estado para proteger a los colectivos que migran de un Estado-nación a otro, porque parece hasta un poco arbitrario que migran en fronteras que son dibujadas, ¿no? O sea, realmente el espacio geográfico está delimitado por un discurso hegemónico. Entonces, ¿cómo desde la estructura hegemónica, que en este caso es el Estado, se puede cuidar el tránsito de estos colectivos, o si consideras que es imposible por la misma contradicción que lleva este sistema mundo, que oprime a los cuerpos de esa manera no discursiva, legal, normativa, en el paradigma del Estado-Nación? Pues fíjate que, o sea, sí se han hecho varias cosas en relación a esto, pero pues hacen falta más. O sea, sí hay un discurso. Ahora la migración está siendo más vista, los ojos están ahí sobre la migración, pero no, o sea, se atiende con lo mínimo necesario. Para grupos de la diversidad hay incluso algunos albergues específicos, y pueden ir allí. Antes no se veía nada de que pudieran sacar su CUR, por ejemplo, ¿no? Tener acceso a una INE, eso era, pues,
o sea, sí lo podían hacer, pero era súper tardado, ahora es en menor tiempo y ya hay como una acreditación, digamos, por parte de, en el caso del refugio, pero el refugio puede ser por desplazamiento forzado o por cuestiones de asilo político, entonces también ahí tiene sus asegúnes, ¿no? Y el tiempo que tarda a la institución le cuesta, pero también al propio, a la persona en movilidad le cuesta mucho más. Entonces sí hay una voluntad política, han habido algunos cambios, pero hace falta demasiado. E incluso, por ejemplo, con las caravanas en Tijuana, de 7 albergues pasaron a 25, ¿no? En un mes, o sea, de que había en Zacatecas. Entonces sí ha habido algunos avances, pero no lo suficiente. Y lo que les decía, los que ni siquiera pasan por albergue, no sabemos mucho de ellos. Doctora, muchas gracias por la presentación. Me hiciste pensar precisamente en las migraciones a lo largo del tiempo, igual que de lo que comentaba el maestro Luis. Cómo pasamos en estos procesos de asimilación y acomodación de la cultura, cuando antes las migraciones eran continentales y ahora se volvieron así como narrowhead directamente hacia Estados Unidos, ¿no? Y la gente ya no se quiere acomodar en México como antes si lo hicieron, no sé, la gran migración árabe durante antes de la Primera Guerra Mundial y algunas otras. Entonces nada más quiero hacer ese comentario de que se hace muy interesante y me gusta para tema también de investigación. Gracias. Sí, pues aquí en Coahuila los chinos, ¿no? También. Listo, soy yo. Hola Iris, ¿cómo estás, querida? Primero, dos cosas rapidísimo. Primero, felicitarte, me encanta la investigación. Y aparte, pues ya sabes que yo me siento parte de tu estancia aún antes de que estuvieras en la estancia. Y la felicitación va porque creo que has logrado algo que es como el reto de todas las académicas y académicos, que es el abordaje de un problema desde los diferentes ángulos, no solo tú como psicóloga, sino la perspectiva que has incluido en la investigación, ¿no? Sociológica, antropológica, legal, etc. Y mi otro comentario es más como una cuestión metodológica y de fondo. Yo creo que donde pones ahí el apartado, ves que pones todas las encrucijadas y hay una que se refiere a derechos humanos. Y aquí voy a cantar la canción que he cantado desde hace 3 años que llegué a esta universidad y que la voy a seguir cantando porque es lo que yo me dedico, que es los derechos humanos, en mi opinión, no es una categoría que se ponga aparte. O sea, los derechos humanos, creo que en este estudio tuyo tan nutrido, tendría que ser, o pienso yo que podría ser, una perspectiva. ¿Por qué? Porque las encrucijadas, todas las que manejas, desde la salud, la educación, incluso la misma migración, el fenómeno de la migración, pues viene de un derecho humano. Es decir, todas las encrucijadas son derechos humanos. Entonces, me parece que poner una sola así es poner una atención donde no es, y creo que podría darle más riqueza que la perspectiva de toda tu investigación de derechos humanos, porque tratas todos los derechos humanos que son vulnerados a unas personas que están ejerciendo un derecho humano a la movilidad. Es todo, muchísimas gracias, felicidades. Muchas gracias. Oye, haces que se me vuelen los sesos. Sí, entiendo esto de la perspectiva, lo voy a retomar y lo voy a implementar para hacerlo como integrador, porque sí, lo tengo ahí así como que está, como lineal, pero realmente se puede partir de ahí
algunas de las cosas que tengo planeadas y pensadas para lo que falta en relación a la salud. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctora. Como siempre es un gusto escuchar lo que nos tiene por compartir, siempre de manera muy dinámica y bastante nutrida. Me llevo muchas cosas y bueno, tengo algunas dudas muy concretas, obviamente relacionadas a mi tema, aprovechando su conocimiento. La asesoría en otro momento. No, justo me surgieron si considera que todas estas cuestiones del amor, las relaciones amorosas, no necesariamente entre pareja, siempre tienen un efecto, entre comillas, positivo, o si por el contrario a veces esto resulta contraproducente en este contexto de migración. Y la otra pregunta es si hay alguna diferencia por el sexo o el género en cómo atraviesan las personas estos duelos migratorios. Voy a la primera. Sí hay una diferencia. Los hombres lo pasan, lo viven, lo dicen menos, pero cuando logras traspasar como esa línea, ¿no? de todo está bien, puedes ver, ¿no? que hay un sufrimiento a partir de que negan, aunque la mayor parte de las veces ellos son los que están amenazados y traen a toda la familia. Entonces, por supuesto que sí hay una diferenciación en esta cuestión de género, y la parte del amor, pues las parejas que yo he visto, pues así que se ven muy enamorados, no sé, están pensando más bien en la sobrevivencia, o sea, en que la familia esté bien, en que los hijos estén bien y en que a lo mejor tú y yo estemos juntos, y si no, pues o sea, como más eso. Y lo único que yo me acuerdo de las historias que conozco es una donde una de ellas es deportada por ayudar a su pareja. O sea, está en Estados Unidos y la usa, pero ella no sabe cómo pareja está siendo usada. Sabe que está siendo usada, pero no para qué. Y entonces le encuentran la droga y sus hijos se quedan en Estados Unidos, ella se viene acá a Michoacán y estando acá pues parece mucho eso, y ella dice que ella lo hacía por amor, ¿no? Es lo único que yo recuerdo, pero ese amor también se ve manifestado hacia los hijos, porque todas, o sea, no he encontrado una que no diga que lo hace por que sus hijos estén mejor. Y las que no tienen hijos, mujeres, es porque ellas puedan tener una mejor calidad de vida. Pero eso es lo que yo recuerdo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Iris Monroy por estar aquí, por venirnos a visitar. Menos mal que ella vuelve. A fin de año la tenemos ya de vuelta por acá, por las instalaciones. La siguiente etapa del proceso que llevamos, mira, el certificado aquí lo tengo, es invisible, pero llegará a tus manos y